Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rick. Perdone Buenas la tardes, demora, licenciado. acabo de terminar con el grupo anterior. Buenas noches. Bueno, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. ¿Alguien puede decirnos a dónde nos quedamos o un pequeño resumen de lo anterior? Si no hay nadie más, profesor, vimos acontecimientos históricos vinculados al derecho internacional, cómo fueron estos hechos, estos sucesos, cómo fueron incidiendo en cambiar la estructura del orden internacional. En un principio pues fue como más continental, digamos, en la Primera Guerra Mundial, que fue más Europa o países europeos los que se vieron involucrados en ese conflicto bélico, y luego pues como su trascendencia, bueno, el Tratado de Versalles, que fue producto luego de esa Primera Guerra Mundial, los acuerdos a los que llegaron, que implicaba pues la terminación de manera oficial de la guerra, el surgimiento de la Sociedad de Naciones, producto pues de ese acuerdo entre esos países, y pues la responsabilidad tanto moral como económica que se estableció hacia Alemania, ¿verdad? Luego el Tratado de Locarno de 1925, vimos eso también, lo que implicaba los actores involucrados, y pues el incumplimiento de esto por parte de Alemania y la visión expansionista por tratar de recuperar lo que se consideraba que se había perdido por parte de Hitler, que conllevó a la Segunda Guerra Mundial. Vimos diferentes acontecimientos que se dieron en ese periodo, los aliados que estuvieron, Francia, Polonia, Reino Unido, a los que se unieron posteriormente Estados Unidos, China, la Unión Soviética, creando también las potencias del eje, en este caso Alemania, Italia, Japón, y luego que se unió Rumania y Hungría. Y luego pues de las bombas atómicas, pues, y la rendición de Japón, pues que eso dio por finalizado de manera oficial la Segunda Guerra Mundial, pero pues también vimos las consecuencias de ese acontecimiento, ¿verdad? Las millonarias pérdidas humanas, también la creación de organismos internacionales, el principal pues obviamente la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos a raíz de todas las atrocidades experimentadas en ese periodo de guerra. Entre otros
otras consecuencias que hubo, el desarrollo, pues obviamente de la computadora, con la finalidad de tratar de desclasificar, digamos, los códigos que había, que empleaban los nazis. Los cambios fronterizos también estuvimos viendo eso, fue el surgimiento del Estado de Israel como parte de esas modificaciones o la reestructuración de las fronteras, y no solo entre Israel en este caso, sino que fueron diversos países que recuperaron territorios y pues cerramos con los cambios culturales que nos quedamos ahí, que fue durante los primeros años de la posguerra, que, ¿verdad? El analfabetismo que aumentó precisamente por todo el estancamiento y retroceso que hubo por la guerra, y cómo pues en los siguientes años comenzaron a apostarle al tema educativo, a la escolarización, y a facilitar el acceso a la educación como una de las estrategias para poder recuperar todo ese atraso educativo y cultural que experimentaron, y pues eso es lo que les permite ahora a Europa tener todo ese desarrollo eh, científico, tecnológico, educativo, cultural, ¿verdad? Y social. Hasta ahí nos quedamos, profesor. Gracias, le agradezco, Javier. ¿Qué es lo que ocurre después, entonces, de carácter importante para el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial? Este evento, conocido como Guerra Fría, fue un enfrentamiento político, económico, militar, pero basado únicamente en un conflicto ideológico. Desde 1947 a 1991, entre las grandes potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Habíamos mencionado que la razón de crecimiento económico de estas dos potencias fue que después de la guerra no tuvieron que hacer grandes inversiones en infraestructura porque no sufrieron grandes daños en su territorio como lo sufrieron los países europeos centrales. Eso llevó a crecimiento económico, militar, y el evento del ataque nuclear de Estados Unidos hacia Japón llevó el interés a desarrollar el armamento nuclear. Así se forman estos dos, digamos, bloques económicos, ideológicos, y surge este evento que fue como una especie de tensión a nivel mundial. Jamás hubo un cruce ni un mínimo de disparo de agresión directa de uno hacia el otro. Hubieron eventos dispersos, indirectos, pero en todo lo que duró este evento conocido como Guerra Fría, hubo tensión mundial debido a esa situación que eventualmente se consideraba que uno u otro podía iniciar la guerra, y esta vez de forma catastrófica por el uso de armas nucleares. Profesor, esa tensión solo fue entonces político-económico y no de la parte militar, o sea, digamos, militar por el desarrollo de armamento nuclear, pero nunca llegó digamos, a emplearse. Entonces sería más tensión político-económico. E ideológico,
por la situación tensa que se tenía con relación a los demás estados, que en algún momento estos dos podían iniciarlo. Y como hemos visto en la historia, y de alguna forma esos patrones se repiten, lógicamente iban a haber alianzas si algún evento se suscitara, algún evento directo se suscitara, porque sí hubieron situaciones indirectas, pero jamás uno hacia el otro hubo una agresión en particular directa, algo que iniciara el conflicto de forma directa. Más bien fue una especie de tensión permanente por parte de uno y el otro, y además lo que percibía la comunidad internacional que en algún momento podía iniciar. Este es el esquema de más o menos cómo estaba la situación. El color azul representa el lado, digamos, llamémoslo de esta manera solo para ubicarnos en el contexto sociopolítico de esa época. El azul representa el bloque capitalista y el otro color representa el bloque socialista. Esa era la situación que se vivía en ese entonces, la tensión de que en algún momento podía originarse algo por esa tensión permanente. Y las dos superpotencias tenían la visión de implementar el modelo económico, político y social en los gobiernos que podían influenciar. Así, Estados Unidos lanza el Plan Marshall, que es buscar alianzas con los estados o territorios que pudieran estar de su lado en caso de, y lo mismo el Plan Molotov por parte de la Unión Soviética, de buscar la alianza con los estados que pudiesen estar de su lado. Dentro de toda esta tensión surge también otra situación que marca mucho la historia de todo el mundo, la historia mundial y además del derecho internacional. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial acaba de finalizar y una de las consecuencias es que se le atribuye nuevamente a Alemania la gran responsabilidad por excesos cometidos. Y a consecuencia de esos excesos es que a manera de sanción el territorio de Alemania es intervenido y se divide en dos partes este territorio para efecto de tener control y evitar que otro personaje como el que vimos en la Segunda Guerra Mundial surgiera en Alemania y se le ocurriera hacer lo mismo de nuevo. Y ya sabemos en qué catástrofe terminó el asunto. Y producto de ese control es que Alemania es intervenida y surgen dos estados, República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Una de estas tiene intervención, digamos, por el lado capitalista o lado azul y el otro por el lado rojo o el lado soviético. Y así comienza esta tensión o gran tensión mundial conocida como Guerra Fría, porque estos dos bloques comienzan en un desarrollo exponencial, no solo militar, sino además nuclear, y comienza una tensión permanente. Y dentro de esta tensión permanente, Alemania es intervenida en estas dos, en esos dos estados. Así, la República Federal de Alemania es de alguna forma intervenida por el bloque capitalista y la República Democrática Alemana por el lado soviético.
La República Federal Alemana establece la capital de Berlín Occidental y la República Democrática Alemana establece la capital Berlín Oriental. Y no sé cómo, no entiendo la razón, que la forma que encontraron para hacer esta división es a través de un muro famoso. Y es lo que se conoce como el muro de Berlín. Divide en ese entonces lo que es la República Democrática y la República Federal. Y así Alemania está partida en dos, tanto geográfica como ideológica y políticamente. Y producto de esta gran idea de crear un muro en la capital, se crea o se forma lo que se conoce como un enclave. Un enclave es una porción de tierra geográfica que es independiente, pero geográficamente se encuentra ubicada en otro estado. Lee, ¿puede repetir qué Sí, es un enclave, por favor? por supuesto. Es una porción o un estado que es independiente, pero que geográficamente se encuentra anclado en otro estado totalmente distinto. Lo tenemos así en este mapa. Esta es la zona azul, la parte, digamos, capitalista, la zona roja, la parte socialista, y lo que ven en amarillo es la capital, Berlín. Y por lo tanto, construyen el muro en medio de la capital, pero se forma un enclave porque de un lado del muro es la parte capitalista y el otro lado es la parte socialista, pero se encuentra geográficamente en la parte socialista. Por lo tanto, el muro fue más simbólico con relación a la división que existía en Alemania en ese entonces. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien, licenciado. Ok. Profesor, solo para reiterar lo del enclave, es una porción que representa un estado independiente, pero que está anclado en un estado distinto. Correcto. Ejemplo histórico, el Estado del Vaticano. Es un estado independiente, pero geográficamente se encuentra anclado en un estado que en este caso es Italia. Gracias. Cuando hablábamos o cuando se habla del muro de Berlín, muchas veces se tenía la concepción de que simplemente era una pared que hacía una división, pero no era así. Era toda una estructura que establecía infraestructura y más o menos estaba detallada de esta manera. Había un corredor central, es decir, estaba formado por dos muros, donde era un espacio prácticamente de control para evitar que de un lado hacia el otro hubiese un movimiento. No se permitía que ciudadanos de un lado transitaran hacia el otro.
Por lo tanto, el muro de Berlín es el elemento simbólico de la Guerra Fría, al establecer la división, digamos, política e ideológica de los países o de los estados socialistas con relación al capitalismo. Luego ocurre, dentro de la Guerra Fría, lo que se conoce como carrera espacial, donde prácticamente estos dos bloques o estados también inician una especie de competencia con relación al espacio y empiezan también a tratar de desarrollar la tecnología espacial. Por su parte, Estados Unidos hizo sus intentos, al igual que la Unión Soviética, con los satélites, lanzamientos espaciales, etcétera. Entonces comienza esto conocido como carrera espacial. Y en 1962 ocurre lo que se conoce como crisis de los misiles en Cuba. Resulta que en Cuba fue descubierta una especie de planta o base donde se estaban, donde tenía por finalidad contener misiles que provenían de la Unión Soviética. Esto generó una gran tensión por el hecho de la posición geográfica de Cuba, que está muy cerca de Estados Unidos, y de cierto estado famoso de Estados Unidos, donde de alguna forma generó tensión y temor, y esto generó una crisis, donde Estados Unidos realiza lo mismo y hace una instalación de misiles también en Turquía, es decir, un estado, una ciudad muy cerca ya del espacio geográfico de la Unión Soviética, y esto generó una tensión. Jamás hubo un disparo, jamás hubo una respuesta bélica concreta, pero el hecho de que los dos estados tuviesen misiles de alguna forma casi apuntando hacia el otro, generó la tensión o acrecentó la tensión mundial con relación a la Guerra Fría. Luego de algunos acuerdos, ambos deciden retirar los misiles de una base y la otra para aliviar un poco la tensión. Así que dentro de toda esta tensión se dan ciertos tratados internacionales de carácter importante. El primero, este Tratado de No Proliferación Nuclear. Fue en 1968 y de alguna forma tenía la misión de restringir la posición de armas nucleares. Porque hasta ese momento el desarrollo exponencial que habían tenido estas dos potencias ya estaba demasiado desmedido, además de la fabricación en masa que tenían de producto nuclear, con la idea de que en algún momento se iba a iniciar una guerra. Entonces, este tratado de no proliferación tenía la misión de que los estados se comprometieran a no seguir fabricando más armas y de alguna forma restringir el uso
y la fabricación de este tipo de armamento. Y en este tratado se le permite a ciertos estados la posesión de armas nucleares, en estos, incluido estos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China. Y la condición era que se les permitió por el hecho de que ya habían hecho pruebas y de alguna forma tenían la tecnología para garantizar de que no iban a cometer algún error técnico con relación a las armas nucleares, es decir, que tenían al menos la suficiente tecnología para el manejo de estas, pero no tenían el permiso para poder producirlas en masa o seguirlas desarrollando o proliferar de forma exponencial el uso de armas nucleares. Otro tratado, conocido comúnmente como INF, además de la importancia del tratado anterior de no proliferar, en 1987 surge este tratado con relación a las armas de rango intermedio. Es decir, además de restringir la proliferación de armas nucleares, también trataban de una forma para aliviar la tensión mundial era comprometerse a no crear armas de rango intermedio. Aunque no fuesen nucleares, era una forma de establecer un límite con relación a la producción de armas, porque sobre todo la Unión Soviética llegó a un punto que la fabricación de armas ya era demasiado descontrolada y no tenían ni idea qué hacer con todo ese tipo de material. Entonces, estos tratados, además, le sirvió para comprometerse a no seguir fabricando armas de manera exponencial. Se eliminaron misiles nucleares o convencionales, no nucleares, de rango intermedio para efecto de evitar ataques aéreos. Y luego este tratado, conocido también como START 1, que es la reducción de armas estratégicas. Ya también el compromiso de, además de no fabricar armas nucleares, de no fabricar misiles de rango intermedio, de reducir de alguna forma también cualquier tipo de arma que sea de destrucción masiva, que ese era el gran temor y la gran tensión de ese momento debido a lo que ocurrió en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Este tratado es de 1991, que es prácticamente de los últimos que la Unión Soviética suscribió como tal, porque se da antes de la disolución de esta. Y finalmente, en 1989, se da el evento conocido como la caída del muro de Berlín, es decir, la separación o la división que existía en ese entonces de Alemania deja de tener efecto y se firma un tratado sobre el acuerdo final con relación a Alemania, llamado comúnmente el Tratado 2+4. Fue firmado en 1990 entre la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana
y las 4 potencias que controlaban las zonas de Alemania. Con este tratado se libera prácticamente el control que tenían sobre Alemania. El muro deja de tener toda validez y Alemania es unificada nuevamente en una sola nación. La caída del muro de Berlín, por lo tanto, además, trae como consecuencia el fin de la Guerra Fría, el fin del control o la tensión que se tenía sobre Alemania y también la tensión sobre la ideología capitalista y la ideología socialista. Y nuevamente se dan cambios estatales y sociopolíticos en toda Europa debido a que estados que conformaban la Unión Soviética se separaron y formaron nuevas naciones. Y la Unión de República Socialista Soviética se disuelve por completo el 25 de diciembre de 1991. Donde se firma también un acuerdo internacional donde se reconoce la independencia de los estados que se separan de este gran bloque. Y ocurren nuevamente cambios en el mapa. Se disuelve la Unión Soviética, se reconocen estados independientes de la Unión Soviética y se crean otros estados. Por ejemplo, Checoslovaquia como tal deja de existir y se separan República Checa y Eslovaquia. Yugoslavia como tal también sufre un proceso violento prácticamente de independencia y forma lo que ahora es Croacia, Serbia, Montenegro y otros estados de igual manera. Licenciado, ¿pasó algo? No. No. Les dejo un momento por si quieren hacer preguntas, observaciones o algo. Lo siento, es que lo que pasa es que creí que se me había ido el audio, pero sí le estoy poniendo atención. Ok. Bueno, Así, la Guerra Fría es el último gran evento a nivel mundial que crea situaciones de derecho a nivel internacional y además cambios a nivel geopolíticos prácticamente en todo el planeta. ¿Alguna pregunta o comentario? o sea que básicamente ahorita todo lo que estamos estudiando es como el contexto de la Guerra Fría y todas las tensiones que se dieron, como por ejemplo los misiles en Cuba,
la separación de un montón de, o sea, la independización de un montón de territorios que eran parte de Rusia. Pero obviamente como Rusia era socialista y el socialismo pues no funciona muy bien, decidieron separarse y hacerse independientes. Es por ello que hay un montón de regiones en Rusia que son independientes, son países independientes, pero antes todo eso era la Unión Soviética. Entonces, también vemos por parte de Estados Unidos las actuaciones políticas que tuvo y la influencia política que tuvo también en otros países. No sé si estoy en lo correcto. Está en lo correcto, solo que en ese entonces Rusia era un ente más de toda esa gran región que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque al final era la unión de varias repúblicas que conformaban una sola entidad. Ahora Rusia es una federación que de igual manera tiene un gran territorio, pero no como en ese entonces. Sí, sí, pero lo que usted acaba de decir es diferente a la Unión Soviética, ¿o es lo mismo? Es diferente. Digamos ¿Cuál es la que diferencia? Si puedo saber. geográficamente hay una gran diferencia exponencial. Lo que fue la Unión Soviética, las repúblicas que formaron parte de esa unión, eh, podemos buscar un mapa de esa época, es totalmente distinto a la actualidad. Y con relación al aspecto, digamos, económico y político, es también distinto en cuanto a que la historia nos ha demostrado que en una región entre más grande es, más difícil de mantener es. Lo hemos visto con Roma, con el Sacro Imperio Romano y para nuestro contexto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que llega a ser tan grande que es difícil mantenerlo, no solo geográficamente, sino económicamente, políticamente. Entonces, la ideología es totalmente distinta en cuanto a que prácticamente en esa época el ser socialista generaba cierto temor por, digamos, la limitación a las libertades y derechos que puede ocasionar. Ahora no es de esa manera, no es una limitación violenta de libertades como lo fue en ese momento. Por ejemplo, de que Sí, simplemente por cruzar el muro, por tratar de cruzar el muro, podía perder la vida una persona. Entonces, esa situación es totalmente diferente en la actualidad. sí, sí, tiene toda la razón. Porque, bueno, volviendo a lo que dijo, de que en un territorio entre sea más grande es más difícil de controlar y o sea, tiene toda la razón porque el ser humano siempre va a querer más y más y más y recordémonos que el ser humano la mayoría de veces siempre vela por su propio bienestar sin importar el de los demás. Entonces, en un territorio más grande también se da lo que yo mencioné anteriormente, de que muchas personas ven por su propio bienestar y dicen, no, me sale mucho mejor independizarme y unirme al enemigo, porque teóricamente todos los países que se independizaron de Rusia se pusieron del lado de Estados Unidos, porque según estaba leyendo, Estados Unidos les dio esa propuesta y lo único que les pidió era de que firmaran todo lo que, o sea, que firmaran, que dieran el visto bueno a nivel internacional, pues, y así fue como se fueron separando, por lo mismo de los intereses. No sé si estoy en lo correcto. Sí, además de que hay un personaje histórico importante para la situación de la época, que es Mikhail Gorbachev, que como líder de la Unión Soviética fue totalmente distinto, tenía una visión diferente y no siguió los parámetros de
de lo que los anteriores gobernantes querían mantener con relación a la Unión Soviética. Por el contrario, era quien promovía todos los tratados de no proliferación de armas y de no fabricación de armas, y además tratar de establecer más libertades con relación a las repúblicas que pertenecían hasta ese entonces a la Unión Soviética. Porque también hay que mencionarlo, la distribución de los recursos y la distribución de las riquezas en un territorio así como ese jamás va a ser igual para todo el territorio. Va a haber territorios que no van a tener la misma oportunidad de la distribución de recursos o la distribución de riquezas y no, obviamente lo que menciona usted generaría de alguna forma descontento o buscar la forma de independizarse, es decir, que hubieron estados que, o en la actualidad hay estados que todavía están sufriendo consecuencias de haber formado parte de la Unión Soviética. Por ejemplo, si alguien pudiera buscar ahorita algo en algún dispositivo, una computadora, por ejemplo, la situación de apátridas en Kazajistán. ¿El qué? Disculpe, creo que lo puedo buscar ahorita. Situación de apátridas en Kazajistán. Ahorita lo busco. A ver. O situación de apátridas en Ucrania. Ahorita lo estoy buscando. ¿Situación de qué dijo, perdón? Apátridas. Pues aquí me sale algo que se llama ACNUR. Ajá. No sé si es lo mismo. Es la división de la ONU que tiene como misión y visión el rescate y defensa de personas consideradas como refugiados apátridas en todo el mundo. Hay estudios de la ACNUR donde se han enfocado en estos ahora países o estados independientes que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, que hay una cantidad de personas adultas que tienen problemas que son consideradas como apátridas o personas sin nacionalidad. ¿Por qué? Porque nacieron en ese entonces en lo que se formó o lo que fue parte de la Unión Soviética, pero al disolverse la Unión Soviética se crearon estos estados o se independizaron y no les fue posible que esa nacionalidad fuera reconocida. Ya. No lo entiendo. Ya entendí el concepto ese del que está hablando. O sea, fueron personas que básicamente se quedaron atrás, así de a la hora de repatriarse, como dicen. Así es. Y tuvieron problemas de que una u otra nación no les reconoció ninguna nacionalidad. O sea que son personas sin nacionalidad técnicamente. Así es. Complicado. ¿Alguien encontró algo con relación, por ejemplo, a apátridas en Ucrania? Yo sí, pero solo lo único que encontré fueron ejemplos. O sea, casos de personas, pues. O sea, casos de personas que, pues sí, básicamente la misma página de la ONU. Ok. Hay un compromiso que adquirió Ucrania a través de unas reformas internas que hizo para efecto de tratar de solucionar ese problema a personas que habitan en su territorio y así como otras. Sí.
Pero bueno. Y perdón por la pregunta que voy a hacer, pero y si aplicáramos más al contexto de nuestra materia, lo que estamos viendo ahorita, como de qué nos serviría todo lo que estamos aprendiendo ahorita como parte de nuestra materia. O sea, Es útil porque es un tema vigente. Si ven, es un programa actual del ACNUR que trata de resolver ese problema de personas que no tienen nacionalidad. Porque partimos del punto de que la nacionalidad es un derecho humano, por lo tanto es un derecho universal. Y si es un derecho universal, es de relevancia e interés para el derecho internacional. Ya, ahora sí entiendo ya la relación. O sea que cuando hablamos de derecho internacional, nos estamos refiriendo a todo tipo de derechos, se puede decir así. Derecho humano, correcto. Ya. Por eso existe UNICEF, por eso existe ACNUR, por eso existe otro tipo de organismos especializados con relación a la protección y reconocimiento de derechos de personas. Y la ACNUR es la entidad que procura con relación a refugiados y apátridas en todo el mundo. Y estas personas son las mismas que, digamos, van a competir en las Olimpiadas y entran con la bandera de la Federación de las Olimpiadas porque no tienen como, o sea, no tienen nacionalidad, pues, o sea, no están representando legalmente a alguien. No, el problema de estas personas es tan grave que no tienen ningún tipo de documento y al no tener documento no pueden viajar ni ser reconocidos en sus derechos de ningún tipo. Por eso el problema de estas personas. Les mencionaba con relación a Ucrania y a Kazajistán porque son estados que tienen ese problema en la actualidad debido a que formaron parte de la Unión Soviética. Pero hay una cantidad de apátridas en todo el mundo que ocurre o ha ocurrido por diversos problemas sociales. Por ejemplo, en África también hay una gran cantidad de personas apátridas debido a los eventos bélicos y sociales que han ocurrido en países africanos donde también han habido procesos independentistas y no se ha reconocido la nacionalidad de ciertas personas. Ya. Por ejemplo, en nuestro país reconocemos lo que es el ius sanguinis y el ius soli, que es el derecho de nacionalidad por sangre y por territorio. Es decir, toda persona que nace aquí en el país, El Salvador, no importa el origen de sus padres, si nace en el territorio de El Salvador, es salvadoreño. Y por sangre significa que aunque nazca fuera del territorio de El Salvador, si es hijo de padre o madre salvadoreño, es reconocido como salvadoreño. Ese derecho no lo tienen todos los países y al nacer fuera del territorio, por ejemplo, algunos países africanos no lo tienen, entonces no reconocen que su nacionalidad sea de una y otros estados no reconocen el ius soli, que es el suelo, es decir, aunque nazca en su tierra, como no es hijo de personas que nacieron en esa tierra, tampoco reconoce la nacionalidad y por lo tanto se va generando un círculo de problemas con relación a personas sin nacionalidad en el mundo. Ya. Bueno, yo ando ven que sí es un problema bastante interesante y grave a la vez. Porque o sea, son personas que básicamente a nivel legal no existen. Exactamente, eso es lo que ocurre, no existe a nivel legal. Y estoy viendo que, por lo menos en el caso de Ucrania, no es que sean pocas personas, estamos hablando de 1.6 millones de personas que están bajo esta incertidumbre o esta falta de reconocimiento jurídico
que requieren precisamente esa asistencia de las agencias de la ONU porque no tienen reconocimiento en la nacionalidad. Y si sumamos esto más lo de los otros países cercanos que se han visto envueltos, es una buena cantidad de personas. Entonces realmente es una crisis humanitaria bastante fuerte. Es correcto. Y bueno, la asistencia que se requiere también es integral. Entonces, si bien la ONU responde ahí, pero realmente estoy viendo que en 2017 Ucrania por lo menos ha emprendido esta normativa interna para reconocer eh, algunas de esas personas, pero es decir, se someten a procesos, no es que se les va a garantizar a todos todavía ese derecho, sino que Exacto. va como a evaluación y luego de eso, pues igual quedará, imagino, un buen grupo de personas que ya algunas son de la tercera edad, porque estoy viendo acá, ya de 70, 60, 80 años. Entonces, imagínate, algunos quizás van a morir o han muerto sin ser reconocidos, sin ser sí, reconocidos por ningún Estado. Entonces, realmente es súper, súper complicado. Si para nosotros, me pongo a pensar en este momento, que tenemos un documento de identidad vencido, no podemos hacer algún trámite, digamos, y ya de eso nos genera algún nivel de conflicto o de repercusión, digamos, no se diga cuando no tienes absolutamente nada, o sea, legalmente no eres nadie ante ninguna instancia, ningún país, ninguna organización. eh, Debe ser muy, muy, muy tremendo estar bajo esa circunstancia. Es correcto. Imagínense no tener acceso a salud, educación, poder viajar, no poder trasladarse de un territorio a otro porque simplemente no tiene ningún registro ni de nacimiento, ni de edad, ni para identificarse de ninguna manera. Si alguien en este momento puede buscar, por ejemplo, situación de apátridas en África. Mientras alguien busca esto, me imagino, profesor, que entonces también, aparte de la ya múltiples vulneraciones de los derechos humanos, también corren el riesgo estas personas que, por buscar una mejora, digamos, ingresan a cualquiera de los territorios y al no tener documentación pueden ser procesados, encarcelados, incluso condenados por tal vez crímenes que no hayan cometido, no solo por el tema de inmigración, sino que les pueden atribuir otro tipo de delitos, pero como no tienen ningún documento ni nada que les respalde, o sea, no existen jurídicamente, pueden ser vulnerados dos o el triple de veces de lo que nosotros podemos en algún momento, teniendo alguna nacionalidad, podemos ser vulnerados en sus derechos. ¿Es correcto? La vulneración, el peligro a la afectación de derechos humanos es mayor. De hecho, encontré lo de África. Dice que en África Occidental la población estimada apátrida en Costa de Marfil es de 700,000, muchos de los cuales eran inmigrantes de ascendencia burkinés que no eran elegibles para la nacionalidad de Costa de Marfil después de la independencia del país de Francia en 1960. Entonces, como que después de la independencia del país, como que quedaron pues sin nada, ¿no? Sí, de ahí la razón también de procesos internos bélicos en países africanos que entre otros también generó independencia entre ellos y la formación de nuevos estados. Yo estaba buscando info y también encontré la ACNUR acerca de Costa de Marfil.
Y dice que tienen un programa que desde 2014 se le da la oportunidad a personas que pueden demostrar lazos significativos con Costa de Marfil una ciudadanía, o sea, la oportunidad de obtenerla. Pero dice que un ejemplo de eso es que las personas demuestren haber vivido con continuidad en el país desde antes de la independencia de 1960 y sus descendientes también. Y que el gobierno está desarrollando actividades importantes para contener el riesgo de los apátridas y que también va a implementar funcionamiento de tribunales móviles para facilitar entrega de partidas de nacimiento, certificados de ciudadanía y documentos de identidad. Pero creo que siempre es como bien complicado el hecho de que vayan a evaluar a las personas que puedan comprobarlo, pues porque no es algo que ellos puedan comprobar con papeles, digamos. O sea, al final va a ser algo bien subjetivo y quizá muchas personas que podrían ser elegibles no van a tener esa oportunidad. Creo que es como bien difícil. Sí, porque se van a encontrar con el problema de que de alguna forma tienen que establecer o probar a dónde nacieron. Eso significa que tiene que haber algún certificado de nacimiento. Imaginemos ahora un estado que ha cambiado de nombre o ha dejado de existir. Eso todavía lo vuelve más complicado. Y les pongo otro ejemplo que ocurrió, es con Croacia. Cuando Yugoslavia deja de existir, ocurre exactamente lo mismo y se crea una cantidad de personas que fueron o son consideradas apátridas también, o que en algún momento tuvieron problemas de nacionalidad por eso. Creo que es bien complicado también el hecho de que al no tener ningún tipo de documento puedan acceder a un trabajo formal, por ejemplo, si ellos quisieran mejorar su calidad de vida. O sea, es algo a lo que no van a tener acceso por sus circunstancias. Y los trabajos informales no suelen dar una cantidad de dinero considerable para que puedan tener una vida digna. Correcto. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahora se comprende un poco mejor la necesidad de que exista el derecho internacional. Sí, Lick. Y me surge una pregunta. Sí. ¿Esta situación le compete específicamente al derecho internacional o armoniza con derechos humanos? O sea, van como entrelazados. Si lo reconocemos como un derecho humano, entonces es competencia del derecho internacional. Porque hemos hablado que todo derecho humano es considerado derecho universal y por lo tanto de relevancia y de interés para toda la comunidad internacional. Y de ahí la necesidad que existan estos organismos especializados, en este caso, hemos estado hablando, por ejemplo, la ACNUR, que es su misión y visión es justamente para resolver problemas a nivel mundial con relación a refugiados y personas apátridas. Entonces, tiene tanto que ver con el derecho internacional como con el derecho interno, porque es cada estado, además, que en su legislación interna debe de procurar los mecanismos para resolver estos problemas. Tal vez no es atribuible a un estado que estos problemas existan, pero sí es responsabilidad del estado velar y tratar de realizar todos los mecanismos legales necesarios
para poder resolver estos problemas, porque vimos específicamente el caso de Ucrania, por ejemplo, hasta el 2017 hace las reformas internas para poder empezar a resolver los problemas de que 1 millón de personas tenían a consecuencia de la disolución de la Unión Soviética. Por lo tanto, además del interés de la comunidad internacional, debería de ser un interés particular de cada estado de tratar de resolver esos problemas. Ok, entendido. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Igual me gustaría que puedan verificar todo lo que hemos hablado, que pueden investigar, incluso ver otras situaciones de apátridas en todo el mundo debido a otros conflictos, para que vean la necesidad de defender y promover los derechos humanos a nivel de todo el mundo. Perfecto, Lick. Muchísimas gracias. Entendido, profesor. Gracias. Bueno, pasen buenas noches y por favor sigan cuidándose y las medidas de protección siempre vigentes, por favor. Gracias. Eli, gracias, buenas Gracias, noches. igual. Buenas noches. Gracias, Gracias, feliz Lick. Buenas noche. noches. Buenas noches.